Desde hoy, estos son los títulos legales y desde hoy las tierras de Guayanay son suyas. La palabra del viejo era valor. Esa era su palabra cuando estábamos rodando, era valor. Al momento de llegar al set era muy intuitivo, ¿no? Y se le iban ocurriendo cosas al momento. No ensayaba mucho con los actores tampoco. Pero sí tenía buen ojo para saber quién podía funcionarle en qué papel, ¿no? Eso lo tenía claro. Todas las personas que han rodeado el trabajo de Fico García se acuerdan primero de esta talentosa figura que es él, siempre riendo, siempre acariciando a las personas, abrazando a las personas, muy carismático, muy cariñoso, un gran maestro. Y a él le gustaba que le diga coscorruna, ¿no? Él se identificaba con ese término, ¿no? Coscorruna, que es como decir un habitante del Cusco, ¿no? Un hombre del Cusco, ¿no? Su ciudad natal, de Fico García. Mi papá trabajaba en Cinamos en la época del gobierno militar. Es ahí donde se inicia el cine. Y es a través de Cinamos que logra hacer luego su primer largometraje, ¿no? Que es Donde nacen los cóndores, con Turguachana. El contexto político y social en los años 70 y 80 en el Cusco estuvo marcado por una fuerte movilización social, sobre todo de los sectores indígenas y campesinos. Debemos recordar que en 1968 se da el golpe de Estado del general Velasco Alvarado, y al año siguiente, en 1969, empieza la reforma agraria, la devolución de la tierra a quienes la trabajaban, la formación de nuevos sindicatos campesinos. Y entonces con esta misma filosofía hay muchos cusqueños, hay muchos productores en el Perú que empezaron a contagiarse de este espíritu por mostrar lo peruano, por mostrar lo indígena, por mostrar lo nuestro. Entonces había esta suerte de ser la voz de las poblaciones que no tenían voz. Creo que eso se consiguió con el Foto Cineclub Cusco y me parece que es una gran continuación, muy creativa, de distinta manera, que consigue hacer el maestro Federico García, ¿no? Él consigue darle una continuidad a este discurso de poder visibilizar a la población indígena del sur andino, y no solo eso, sino consigue además plasmar un discurso político. Pímese, Perula. Señor Pulesia, que su matam se pineco, señor. Oye, Guaycuta, que en su banco, inapti, señor. Guarbicuta, que en Violami, señor. Chayme, señor, que te dio como firmas paico, señor, se pineco, señor. Pímese, Perula. Es la primera vez que en la cinematografía nacional alguien apuesta realmente con una mirada desde adentro para trabajar con artistas naturales, es decir, actores que son parte de las comunidades campesinas. Son gente quechohablante que apenas habla el español.
¡No se meten conmigo, carajo! ¡Quéjense donde quieran! ¡A ver si pueden! ¡Yo soy autoridad! ¡Yo soy más fuerte! ¡Con usted me limpo el culo, hijo de mierda! Es un cine contestatario donde pone en conocimiento de mucha gente cuál era la posición del hombre delante, ¿no? Desde la época desde Cundurhuachana, cuando comienza a atacar el gamonalismo, él tiene el caso Guayanay, Laulico, su trilogía de próceres como Melgar, Tupac Amaru, Mariátegui. Don Carlos, doctor Guzmán y Vera, esa crónica la escribí yo. No creo que es imposible pensar en las películas de Fico García, por ejemplo, sin incluir a Pilar Roca, su productora, compañera, esposa, ¿no? Digamos, sus películas son, por supuesto, colectivas, como son todas las películas, pero en particular en el caso de Fico García, la asociación con Pilar es fundamental, ¿no? Y ambos son muy combatientes, ¿no? Muy militantes de un pensamiento político que abraza la lucha de los pueblos en general, ¿no? Entonces, sus películas de alguna manera relatan esas historias, pasando por distintos momentos de lucha y de giro social, ¿no? La reforma agraria misma en Cundurhuachana. Lo que tenemos es dos miradas que están muy atentas, como una sola, además muy en sincronía, a momentos de giro de la historia de este país. Taita Eustaquio Palomino, Taita Imanta Cura, Taita Pedro Galán Huancusca, Apamorcancu Noticia Cunatanispa, Eximuyuntin Reforma Agraria Yaycumuscanta, Cooperativa Cunata Sayachimuspa, Hacienda Cunata Tuñicuspa, Chaimin Mana Gustarawanchu Ayllu Runacuna Cacti Curaicu, Hina Cactimpas, Ayintapuni Usiricorjaicu. Bueno, era un director de muy buena factura técnica, siempre preocupado por la estética, por la belleza, por la condición del hombre andino. Y yo lo que valoro muchísimo en él es su profundo amor por el Perú, ¿no? No hay cineastas que se preocupen por este tipo de cine. La mayoría busca un cine comercial que les dé plata, con personajes totalmente estereotipados. Y yo creo que el cine es una plataforma para contar nuestras historias. Para contar el Ande es un crisol. Hay muchas cosas que contar. Todas están vigentes, eso es lo que pasa con el cine Mi Viejo. Como es un cine contestatario, un cine que lo que hace es mostrar las condiciones en las que vive la gente del Ande hasta ahora, pues esas situaciones no han cambiado, ¿no? Entonces es un cine muy actual. Creo que algo que siempre está presente en las películas de Fico García es ese gran interés por entender el Perú en toda su complejidad, en toda su en sus momentos de contradicción, de disputa, de lucha, pero sobre todo a través de sus conexiones con un pasado que todavía es oscuro, no es del todo claro, que todavía tenemos que conocer. Federico García le da la voz a los campesinos, le da la voz a los obreros, le da la voz a los diferentes gremios y a los diferentes grupos de peruanos que lamentablemente venían con sus derechos marginados, con sus derechos omitidos. Él actúa como un puente entre una gran masa que pide a gritos y que reclama a gritos sus derechos y que él muestra a través de sus documentales y de sus largometrajes cómo es que estos derechos deben de ser conquistados, ¿no? Con justicia. Federico García busca recuperar la conciencia patriótica, digamos, el inicio del concepto de patria, el inicio del concepto de nación en el Perú y por supuesto la búsqueda de la libertad. Taiku autoridad cuna casiaspa, taita baracuna, taita común cuna, guayanay comunidad manta sutinti,
Sipis un chechu kay runata ichamanachu. Las primeras películas de Federico García están estrechamente vinculadas con la realidad cusqueña y tuvieron un impacto importante en la sociedad local. Me estoy refiriendo a Cunturhuachana. Que es una película que gira en torno al problema de la hacienda, de la explotación del indígena o campesino y de la recuperación de la tierra. Entonces, él, Federico García, desde el inicio, con su primera obra, planteó esta necesidad de apertura cultural, de mirar a la diversificación y sobre todo al mundo del cual él provenía, del mundo andino. En ese sentido, su aporte fue, digamos, de ruptura. Hoy día ya es más frecuente. Hoy día hay un cine provinciano, un cine regional, como también le llaman, diversificado. Pero él abrió la cancha. ¡Papá! 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 ¡Wakan chinata que intenta ahora con chacatera tipo haciendo! Chaitan nunca watusharani. Bueno, Cunturhuachana hace un repaso, una revisión histórica de principalmente la década del 60, desde los inicios de la lucha de Saturnino Huilca por organizar al campesinado peruano en el rescate de las tierras que le pertenecen ancestralmente. Hinaspa kunan castigaita munanku. Hinaspa wayqinchis atuku Huilcalla chayamushan. Wayqaykuna informayamos asunchis. Kallpakachun, compañeros. ¡Causachun! ¡Causachun! ¡Guañuchun, gamonales! Me encanta Cunturhuachana porque es el origen de su discurso cinematográfico, de una manera muy reivindicativa y muy directa desde el lenguaje de la población. Y Túpac Amaru me parece fundamental porque es un largo, clave para la historia del país. Es por primera vez que se tiene en el Perú otra visión de cómo fue la vida y la lucha de Túpac Amaru. Los incas siguen siendo el corazón de este mundo. Y su palabra tiene que ser escuchada y obedecida. Es usted un iluso, Montiel. Los indios creen en Dios, llaman al rey de España. América no puede contar con ellos para su liberación. Es verdad. La liberación será obra de criollos ilustrados. ¿O no será? Los indios son ociosos y torpes y han perdido toda capacidad de respuesta. Hay que tener en cuenta que es el personaje emblemático de la historia regional de Cusco, el líder junto a Micaela Bastidas
de la gran rebelión contra el poderío español, contra el virreinato español, contra la corona española, y su impacto en Cusco fue enorme. Tuvo gran acogida en los cines con el público cusqueño. Además, el público cusqueño reconocía a los actores protagónicos de la película. Él era personalmente encargado de conversar con los actores y hacer toda una historia, un análisis del contexto general para luego ubicar al actor y motivarlo para que pudiera estar en condiciones de agarrar el espíritu de la escena. Precisamente por eso creo que la batalla es nuestra. ¿Cómo dice? Lo que usted oye, mi señor. Túpac Amaru es un inca, es decir, un fundador, un profeta. Explíquese, hombre. Decía, señor, que si el mariscal y esos pardos, o como se llamen, salen a oponer resistencia al Inca, no habrá fuerza humana ni poder divino que le impidan la victoria. ¿Y entonces? Digo que si mis indios y los de Sahuaraura y otros más van, ¿cómo le diré?, a la cabeza de las tropas realistas, Túpac Amaru no se atreverá a disparar. ¿Qué dice usted? Lo que usted oye, Excelencia. El Inca no quemará un tiro sobre nosotros. ¿No ve usted que es nuestro padre y que un padre jamás dispara sobre sus hijos? Nos levantábamos muy tempranos y teníamos que pernoctar mucho tiempo en el campo y había muchas escenas de batalla donde yo tenía que estar muchas horas en el caballo y muchas veces el caballo me botó, no escuchaban mucho ruido. Entonces un momento en que la multitud gritaba en un momento en coro, "Causachun Túpac Amaru", el animal se encabritaba y se levantaba en dos patas y me botaba y siempre me decía Fico, vamos, fuerza muchacho, fuerza. Esto es el comienzo, nos espera todavía mucho pan que rebanar, ¿no? Bueno, recuerdo la batalla que tuvimos en Jochoyo, una pampa enorme, que la batalla iba a empezar a las, por decir, a las 11 de la mañana y con una serie de personajes allí en la batalla, sobre todo soldados de Túpac Amaru, pero llegamos a la locación y no había nadie, estábamos preocupados y de repente, como un milagro, aparecieron por todo lugar, por todo sitio, montados a caballo y había como más de 1000 personas apareciendo para la batalla, para esta gran batalla que había preparado la productora. Ese fue un momento muy crucial para la película La Batalla. Así que usted es el famoso artillero Figueroa. Su ayuda nos es indispensable. Disculpará la forma como lo trajimos. Sin embargo, convendrá que la guerra es cruel y no podemos andar con protecidas. No me estoy quejando de nada, señora. Más le vale, maestro Figueroa. Más le vale. Ocúpese de la fragua. Mañana parte al Collao con el Inca. Pero esta puesta en escena va con un discurso más integrador, ¿no? Con una historia mejor trabajada, ¿no? Y dejando este mensaje de que los peruanos podemos rebelarnos ante injusticias y podemos mantener nuestras identidades. Que se destruyan los autos del juicio para que no quede memoria de tan infortunados sucesos ni rastro alguno de esta raza maldita. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matar. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matar.
No puedo ser parcial al hablar de su obra, obviamente, pero me parece que ha sido muy subvalorada por la cultura oficial. Mi viejo siempre ha hecho un cine antisistema, contestatario completamente, ¿no? Y eso siempre ha sido visto con cierto recelo, pero no un indígena que reclama sus derechos y reclama los derechos de sus hermanos, un indígena orgulloso de su raza y de quién es y de su cultura. Eso está mal visto y por eso el cine de mi padre siempre ha sido dejado de lado, ¿no? Siempre ha sido pospuesto. No es políticamente correcto lo que ha hecho él, ¿no? Fue prohibido en una época su trabajo. Él lo tuvo que esconder incluso, ¿no? Algunas de sus películas y incluso se lo han tomado sin permiso en algunos casos, casi como robándosela. Y yo creo que hay que reivindicar eso, ¿no? La obra completa de Fico para una difusión a nivel nacional y, ¿por qué no, también continental? Como en algún momento corrió peligro de que los rollos desaparezcan y que la película se censure y no podemos conocerla el día de hoy. Lo cierto es que Pilar entró al laboratorio, cortó los negativos de punta a punta, como le dice ella, y pasaban por la frontera, ¿no? En carro. Lograron procesar la película, llevarla al Festival de Cine de Moscú y estrenarla ahí. De hecho, ganó el premio a la crítica en ese festival. Y Federico tuvo que viajar casi que de incógnito para poder recibir el premio. Lamentablemente hay mucho prejuicio todavía en nuestra sociedad. Se mira como extranjero al campesino, como lenguas extrañas a nuestras lenguas nativas, y eso lo sabía muy bien Federico García, ¿no? Él mismo fue perseguido y criticado por sus ideas durante mucho tiempo. Entonces, eso podría ser una cosa que teníamos que sufrir una persecución de tipo político, ¿no? Porque se consideraba que estábamos haciendo un acto terrorista al filmar Tupac Amaru. Bueno, la obra de Federico García es una obra que tiene mucho valor histórico, como recuperación de la memoria histórica y recuperación de la memoria de la lucha campesina en el Perú. Fue un hombre cusqueño, quechohablante, por lo tanto tenía un contacto directo con el campesinado. haciendo jupeca, casan Santo Cuna, Santa Cuna, casan ya jupeca, diablo pasayanda, Satanás piche jupeca jangu. Asilón ukmanka imarachemana kakshan ukmanka. Estaba pasando algo parecido en Bolivia, por ejemplo, con las películas de Jorge Sanginés. Ocurría algo similar, ¿no? Había una confrontación entre pobladores y hacendados, entre pobladores y dominantes, que estaban pues, en una situación difícil de conflicto. Creo que la importancia de Federico García es que canaliza un discurso político en favor a las grandes masas de campesinos que están luchando por sus derechos. Desde mi punto de vista de observador de la cultura cusqueña, yo diría que la obra de Federico García es importante en varios aspectos. El primero, cuando rescata la movilización social indígena. Segundo, creo que es muy importante su cine histórico, sobre todo la recuperación de la figura emblemática de Tupac Amaru. No somos solamente el cine que hacen en la ciudad, ni la gente que vive en las ciudades. El país Lima no es el Perú, y eso lo dijo mi viejo hace muchos años a través de su obra, ¿no? De sus películas o de su obra literaria también. Era un alma sensible, muy sensible. Fico se condolía de cada cosa que veía y encontraba siempre en estos problemas un motivo para hacer algo, y bueno, ese algo son las películas que él ha producido, ¿no? Hacer cine en el Perú es bastante, es casi algo heroico, y él es uno de los pocos autores de cine en el Perú que ha hecho tantos largometrajes. Si no me equivoco, cerca de 13 largometrajes. Esto es básicamente casi como algo épico. El Perú debe recordarlo como un gran cineasta que ayudó
a dar la voz a los que no tenían voz, que ayudó a visibilizar a las poblaciones marginadas y que ayudó a entender nuestros problemas como peruanos. Como un padre, como un hermano, como un gran amigo y como un gran héroe del cine nacional. Yo creo que Fico merece una posición muy importante en el cine peruano, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos un reconocimiento de la asociación de cineastas, de actores y directores, darle, no sé, de repente un busto, una dedicatoria muy grande, ¿no? Porque el legado que está dejando Fico es bastante grande. Pero recordarlo mucho como gran amauta, ¿no? Que es lo que fue. Y yo creo que debe ser recordado como alguien que se entregó no solamente a la obra cinematográfica de manera original, independiente, valiente, persistente, sino como quien se entregó a la entrega de la afirmación necesaria de la cultura cinematográfica. Creo que algo que siempre se va a recordar de Federico García es su amor por las historias que contaba, ¿no? La necesidad de contarlas de la mejor manera posible, de la manera más estremecedora posible también, y de compartirlas. Bueno, Federico García debe ser recordado como uno de los más importantes cineastas que ha tenido la historia del Perú. Un cine comprometido con su idea de nación, de patria y de justicia. El mismo Federico García siempre comentaba que el cine debe ser una herramienta de cambio social. Esos son prejuicios de clase. Nuestro proceso es solidario, fraterno y con autonomía conceptual. Huequi Federico, causa ni kipi llapa ruas kaikija, yang ni chiskunata ancharichinka. Yankay ninchista kallpachanqa, llaqta runakuna allin kawsayta aypanankupa. Qusqu llaqtapi, noviembre killapi, iskay waranqa iskay chunka watapi. Wayqayki Guido Guevara.